Saludos, bendiciones en Cristo Jesús para toda nuestra familia preciosa de la fe, nuestra familia de la Escuela Bíblica IBBN. Yo soy Alberto Conti, para aquellos que no me conocen, esta es la Escuela Bíblica Online de la plataforma del Instituto Bíblico Buenas Nuevas. Qué lindo tenerlos, Dios los bendiga, los recibo con un saludo fraternal y con todo el amor del Señor, y pidiendo al Señor para que este tiempo sea un tiempo de mucha edificación para su vida, de aprendizaje, de crecimiento, y principalmente que nuestras vidas sean transformadas con el poder de Dios. Estamos ministrando el curso El Ministerio de la Intercesión. Esta es una lección más. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la intercesión en el Antiguo Testamento, no sin antes compartirles testimonios, milagros sobre el poder de la intercesión. Tal cual como les prometí, voy a hablarles mucho hoy sobre lo que Dios está haciendo en nuestro medio y cómo el poder de la intercesión causó un gran impacto y una influencia, una transformación a través de toda la historia del cristianismo. Lo que Dios ha hecho ayer, Él lo puede hacer hoy también. Lo que Dios hizo en el pasado, Él puede hacerlo inclusive aún mucho mejor a través de tu vida, a través de mi vida, a través de nuestra obediencia a nuestro Señor. Por eso nada es imposible para Dios. Si puedes creer, dice la palabra, todas las cosas son posibles para el que cree. Amén, mi querido. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Padre. Que este momento sea un momento muy precioso, que nosotros podamos avanzar y crecer en el conocimiento de Dios, que podamos crecer en la gracia de Dios, que podamos crecer en la fe, que podamos ser fortalecidos con el conocimiento de la palabra de Dios. Padre amado y querido, yo te doy gracias y te reconozco como nuestro Dios y Señor. Señor, venga tu reino, establece tu trono en esta hora. Yo bendigo toda esta plataforma y te pido en la autoridad del nombre de Jesús, Señor, que caigan por tierra, que ates todos los poderes de las tinieblas, Señor, queriendo impedir esta sesión, esta lección, esta clase online. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté presente, que tu presencia, Señor, se mueva en este ambiente, en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo, Dios. Yo sé que estás aquí, que tu presencia, Señor, permanece. Dice que la unción permanece dentro de nosotros, la unción del Espíritu Santo. Por eso yo te clamo tu palabra, que no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Clamamos, Señor, tu promesa. Diga conmigo, Señor Jesús, abre mis ojos, Señor, para que yo pueda ver las maravillas de tu palabra. Señor, abre mis oídos espirituales para que yo pueda escuchar tu dulce voz. Revélame tu verdad, Señor. Yo declaro que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias te damos, Señor. Bendecidos y en victoria. ¿Cómo han estado? Les pido por favor, cuando tengan un tiempo, revisen sus casillas de email, por favor. Usted se inscribió. Yo llegué a usted porque un día usted se inscribió en la escuela del Instituto Bíblico, llenó un formulario, nos mandó su email, su WhatsApp. Entonces, bueno, por favor, revise su email y también su WhatsApp cuando yo lo esté notificando que hay una nueva enseñanza, una nueva lección. Todo esto es para la gloria de Dios, para bendecirlo a usted. Así que si usted puede revisar, quién sabe si se encuentra con algún regalito ahí. Le estoy enviando material para que usted pueda acompañar las lecciones, libros, enseñanzas. Así que por favor no se pierda lo que le estoy enviando a través del email. Si usted no recibió su email, hágame saber, por favor, por el WhatsApp, o escríbame al email con uno de nuestros emails en la escuela es
institutobuenasnuevas.com. Amén. Que bueno, quiero decirle que esta lección está muy interesante, que vaya preparándose, tome nota, traiga su cuadernito, su Biblia, su lapicera, prepárese, cierre todo lo que le pueda distraer. Este es un momento de crecimiento, usted y el Señor, ¿no? No miren a los hombres, porque nosotros lo que queremos hacer es exaltar su palabra. Este es el tiempo de la escuela bíblica, donde usted va a aprender, donde usted va a capacitarse, a crecer en el conocimiento del Señor. Dice la Biblia: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros siempre tenemos que estar preparados, fortalecidos, nutridos con la palabra, y siempre estar preparado para aquel que presente una demanda, ¿no? sobre la palabra de Dios. Cuando tenemos que defender la fe, siempre nosotros estamos preparados para poder redarguir a aquel que quiera traer dudas, incredulidad. Amén. Necesitamos, porque el diablo sabe mucha más palabra que nosotros. La Biblia dice que Jesús, ¿cómo fue que derrotó al diablo en el desierto? Diciéndole: escrito está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, imagínense el conocimiento que el Maestro Jesús, que nuestro amado Jesús tenía de la Escritura, era impresionante. Entonces, muchos de nosotros perecemos, dice, por falta de conocimiento. Entonces viene el enemigo, nos quiere derrotar, porque a nosotros nos falta el conocimiento, y muchas veces el enemigo viene con medias verdades para destruirnos, para hacernos pensar que Él está en lo correcto y que nosotros estamos equivocados, que la palabra no es verdad, etcétera, etcétera. Resistid al diablo, dice su palabra, y Él huirá de vosotros. Amén. Que el Señor nos ayude. Bueno, quiero contarles sobre este curso que estamos haciendo. Nosotros creo que esta es la 6ª lección. A ver, permítame mostrarle. Si usted todavía no tiene el contenido programático del curso que estamos viendo, por favor hágame saber para que yo le haga llegar en el PDF. Por ejemplo, ese es el curso El Ministerio de la Intercesión. Este es diferente sobre el curso de oración. La vida de oración es diferente, no es el mismo, porque acá hablamos específicamente sobre la intercesión. Nosotros comenzamos aquí con: ¿quiere ser guerrero de oración? Primero usted tiene que hacer todo este curso, que está disponible todo desde nuestro canal de YouTube, desde nuestra plataforma. Luego le sigue el módulo Intercesores en la Brecha. Todo el curso no está completo en el canal de YouTube, así que usted me tiene que solicitar las enseñanzas que no están al público en general, ¿no? No tenemos todas, ¿eh? Las segundas partes de 6 o 7 lecciones que están aquí no están incluidas, no están al público, visibles, están ocultas, ¿no? Es para los alumnos que están registrados. Y acá estamos siguiendo con el Ministerio de la Intercesión, que es lo que estamos haciendo ahora. Tenemos también ya disponible la Ley de Restitución Divina. Todas estas enseñanzas están disponibles en el canal, así que aproveche, mi hermano, estudie. Ya en el año que viene vamos a desarrollar otros cursos cada vez más profundos, que van a ser de mucha bendición. Este es uno de los que más estoy interesado en compartir, el curso de intercesión profética. Vamos a hablar sobre el carácter del intercesor, el arte de oír la voz de Dios, desarrollando el llamado de la intercesión. Amén. Bien, vamos entonces, esos son algunos de los anuncios que quería hacer para que usted esté siempre conectado y usted siempre revise todo el material que nosotros les estamos enviando continuamente, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad voy a hablarles sobre la intercesión en el Antiguo Testamento. Esto es algo muy poderoso. Yo te pido para que tú tomes nota, porque hay mucho material que yo le pido al Padre para que sea de muchísima bendición para ti. ¿Sí, mi hermano? Entonces, bueno, sin más por el momento, yo tenía más anuncios para hacerlo, pero no quiero que se me vaya el tiempo. Quiero que tú prestes mucha atención a lo que te voy a compartir ahora. Este es el curso la intercesión en el Antiguo Testamento. Bendito sea
el nombre de Jesús. A ver, dame un segundito que voy a iniciar aquí. Sí. Bien. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Espero que se esté escuchando todo bien y que el Señor Jesús nos esté ayudando para que podamos desarrollar y compartir su palabra con todos nuestros amados. La intercesión en el Antiguo Testamento, bendito sea el nombre de Jesús. Antes de hablarte de todo esto, yo tengo algo muy importante para decirles, amados. A ver, sí, ya me acordé. Gloria a tu nombre, Señor. A medida que uno se van pasando los años, ¿no? Tenemos que tener ahí siempre un bosquejo de lo que queremos decir, ¿no? Ya con el tiempo la memoria le va fallando. Nos declaramos que tenemos la mente de Cristo y que la memoria del justo es bendecida. Amén. No vamos a confesar derrota, vamos a declarar que la memoria del justo es bendecida. Quiero decirte algo muy importante. En el tiempo que estamos justo en la plena, ya faltando unos días para terminar el Mundial de Fútbol de Qatar en 2022, hay mucho interés en el fútbol, en el deporte, todo el mundo entero está poniendo los ojos en lo que está sucediendo en Qatar. Y lógico, parece así como que lo que estamos compartiendo acá es irrelevante, ¿sí? Pero es muy importante para mí decirte algo que está en mi corazón y que usted tiene que saberlo. Quiero que guarde esta verdad espiritual dentro de su corazón. Esto que estamos ministrando aquí, que es el poder de la intercesión, es un arma poderosa para el fin de los tiempos. Esto es algo que funciona. Esto es algo que realmente tiene el poder, la capacidad de dar vueltas, de dar vuelta el resultado de una situación adversa, de circunstancias muy funestas, circunstancias fatales, realidades que pueden llegar a ser muy tristes para nosotros. El poder de la intercesión puede llegar a cambiar el mundo. Literalmente, lo creo con todo mi corazón. Por eso es que nosotros necesitamos capacitarnos, por eso es que nosotros necesitamos renovar nuestra visión. Hay una tendencia, una visión de que el intercesor son personas que no son muy felices, son personas muy renegadas, que tienen una visión de Dios totalmente errónea, que viven una vida triste e infeliz. Por eso que la esposa de Bill Johnson, Benny Johnson, no sé si ustedes saben quién fue esta mujer de Dios, se fue con el Señor recientemente, creo que fue este año, ¿no? Por la enfermedad que venía luchando. Ella era una intercesora y ella escribió el libro El Intercesor Feliz, The Happy Intercessor, Benny Johnson. Es impresionante. Ella comparte de su corazón qué es lo que vio y ella prometió a sí misma que nunca sería ese tipo de personas que por lo general los intercesores no tienen un buen concepto en la iglesia. Por eso es que ellos no reciben mucho apoyo de parte de sus pastores, ¿no? Como algunos intercesores tienen el concepto de ser medio loquitos. La verdad que somos medio loquitos, extrovertidos, personas a veces que nos cuesta mucho someternos al liderazgo y no debes hacer así. Nosotros debemos someternos y rendir cuentas, estar bajo cobertura, tener personas que tener personas que miren por nuestra vida. No podemos ser independientes. En fin, vamos a ver eso después. Al punto de lo que yo te quiero decir aquí, que lo que estoy compartiendo contigo es algo que funciona. ¿Y qué puede funcionar para tu vida? Puede funcionar para tu vida, para la mía y para todos aquellos que están a tu alrededor. Hay poder en la oración, hay poder en la oración conjunta, hay poder cuando nosotros intercedemos y buscamos a Dios a favor de otras personas y personas que no conocemos. Entonces créelo, guárdalo, que no estás perdiendo tu tiempo aquí. Tu vida puede cambiar, tu vida si tú tomas estas enseñanzas, las llevas a la práctica, las pones, aplicas en tu vida.
y pones en práctica todos los consejos y las enseñanzas que compartimos contigo, tu vida puede cambiar para siempre. Por eso es que la Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que la iglesia primitiva estaba tan arraigada, su vida de oración era algo tan fuerte. Era una cosa que ellos estaban tan fundamentados en tener una vida de oración activa, que ellos creían de verdad que cuando ellos oraban, milagros sucedían. Y así que les llegaron a llamar los gentiles, los paganos, estos que trastornan al mundo. ¿Ya están aquí? Ya han llegado hasta aquí los que trastornan al mundo. Entonces, ese era el concepto que tenían de la iglesia primitiva, de personas que podían cambiar literalmente el mundo. Yo creo de corazón que el ministerio de la intercesión, cuando es hecho eficazmente, cuando lo hacemos de una forma correcta, no lo hacemos de una forma que puede llegar a desagradar a Dios, cuando nuestro corazón está alineado con Dios, con la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Por eso cuando en 1 de Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos oye, Él nos oye. La voluntad de Dios tiene que estar alineada, mi hermano, con tu oración, tu intercesión tiene que estar en perfecta armonía, en equilibrio con la voluntad de Dios. Es por eso que necesitamos conocer la palabra. Un intercesor que no conoce la palabra va a ser una persona vulnerable a todos los ataques del enemigo, a los desvíos doctrinales, en fin, van a ser personas que van a tornarse peligrosas dentro del cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos conocer la palabra, necesitamos formar nuestro carácter. Esa transformación tiene que ocurrir en nuestro interior. Tenemos que dejar que el Señor Jesús forme su imagen en nuestra vida, forje el carácter de Cristo en nuestra vida para que nosotros podamos llevar fruto para Él. Amén. Bueno, eso quería decirle. Vamos a la enseñanza, que es muy importante lo que les quiero contar. Antes de entrar bien en el estudio del Antiguo Testamento, te quiero contar un testimonio de un hombre de Dios, hablando de transformadores del mundo, de personas que cambian el curso de la historia, que alteran el curso, el rumbo de los acontecimientos históricos. Por hablar de ello, te quiero hablar ni nada más y nada menos que del señor Rees Howell. Quiero contarles, mis amados, que en este curso voy a estar, en la medida de lo posible, compartiendo con ustedes siempre alguna testimonio, alguna respuesta de la oración. Este hombre era fantástico porque él dejó un gran legado de intercesión. Yo quiero que tú un día, por favor, leas este libro. Ese es el libro recomendado para el curso que estamos haciendo aquí, Intercesor, de Rees Howell. Fue escrito por el biógrafo de este hombre, Norman Group, donde cuenta con detalle algunos de los acontecimientos más importantes de su vida. Y unas citas que me gustó mucho, que te la comparto aquí, él estaba tan familiarizado con las promesas de la palabra de Dios, que él llegó a decir esto: las promesas de Dios son iguales a dinero en efectivo, y por lo tanto deberíamos actuar respaldados por esas promesas, como si realmente tuviéramos el dinero en la mano. ¡Qué tremendo! Por lo tanto, deberíamos actuar ante una necesidad respaldados por esas promesas, como si ya tuviéramos el dinero en la mano. Imagínate, qué tremendo. Él nació en el año 1860 y algo, 1870, sé que falleció después del 1950. El Señor le dio una vida abundante y dejó un legado de intercesión tan rico, lleno de enseñanzas y lecciones. Su vida fue un modelo de inspiración. Este hombre que fundó institutos bíblicos, que fue un misionero en el África, él llevó la palabra de Dios. Era un hombre que estaba tan lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. Él estaba tan lleno del Señor que por donde quiera que iba, él era un portador de la gloria de Dios. Rees Howell es un hombre que tenía la visión sobre el ministerio
ministerio de la intercesión, y él no era un hombre de oración que oraba de día, de tarde y de noche, buscaba a Dios. Él llegó a fundar orfanatos, escuelas, institutos bíblicos. El Señor lo usó poderosamente con un legado, y eso es algo a mí que me llena de gozo de saber que este hombre fue uno de los pioneros de la oración. Tenemos que leer su vida. Yo te animo, mi hermano. Yo te mandé por email una copia del libro, pero sería lindo que lo compres al libro. Vale la pena que tú compres el libro de Rees Howells. Futuramente nosotros vamos a tener una librería online, ¿no?, con libros de Amazon, para que tú puedas también directamente comprar desde nuestra librería. Pero bueno, el punto de lo que yo te quiero decir, mi hermano, que necesitamos estudiar la vida de este hombre, la biografía y el legado que dejó, que maravilloso. Este hombre de Dios que estuvo por muchos años sirviendo al Señor en el África, y lugares donde eran muy duros, difíciles de poder ganar un alma. Todos los que habían ido anteriormente allí no habían llevado tanto fruto, habían regado con lágrimas, habían dado sus vidas, pero con muy poco resultado. Cuando este hombre, que se llenó del Espíritu Santo en el avivamiento de Gales, no sé si ustedes se acuerdan, por los años 1900 hubo un gran avivamiento en Gales, y el Señor lo tocó poderosamente. Este hombre de Dios se llenó del Espíritu Santo, y es así que llevó el conocimiento del nombre de Jesús a las naciones africanas. Lo que es interesante es que él viajó por muchos países, y por donde quiera que fue, o sea, no fue que un lugar era más difícil que el otro. El hombre estaba tan lleno del Señor que era un portador de la gloria de Dios. Todo gracias a su vida activa de oración. Un hombre ungido por el Espíritu Santo. Y yo te quiero contar un testimonio poderosísimo, mis hermanos. Ustedes ya, los que estudiaron historia, deben haber recordado sobre que en la Guerra Mundial hubo un episodio dramático que tenía que ver con Inglaterra, en Francia. En Dunkirk, creo que era una de las playas en Francia, sucedió algo que le llaman el milagro de Dunkirk. Yo necesito contarte, porque esto la historia nunca te lo va a contar. Te voy a contar este testimonio porque es algo poderosísimo. A mí me impactó muchísimo. Una de las cosas por lo que este hombre se caracterizaba, que después de muchos años que él comenzó a orar por su ministerio, por las vidas, por las personas, llegó un momento ya cuando él ya se hizo ya un anciano, cuando ya estaba avanzado en su edad, él comenzó a orar por las naciones de la tierra. Y justo durante el tiempo donde más el Señor lo usó poderosamente, este hombre de Dios, fue durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es algo poderosísimo. Durante la Segunda Guerra Mundial, este hombre, muchas personas no saben, pero se desgastó su vida en su habitación, clamando de día y de noche para que el Señor detuviera el sistema anticristo de los nazis, el sistema nazista, el Hitler. El Señor le reveló, antes de que comenzara la guerra, que uno de los instrumentos de Satanás sería Hitler. Escucha bien qué tremendo, te estoy contando algunas de las cosas que leí en el libro. El Señor se lo mostró previamente, él predijo que ese hombre iba a dar mucho trabajo, así como las naciones comunistas, Rusia. Él predijo muchas cosas. El Señor lo usó como un profeta de Dios para advertir de lo que se venía. Y el Señor le mostró que el sistema nazista iría a ser derrotado, que Hitler iba a ser completamente derrotado y humillado mucho antes de que la guerra suceda. Bueno, hermanos, lo que les voy a contar es impresionante. Pasó el tiempo, y bueno, esa predicción parecía ser
todo lo contrario, que no se iba a cumplir, porque el ejército, las tropas alemanas comenzaron a avanzar, invadir todas las naciones a su alrededor. Hitler invadió Polonia, Holanda, Bélgica, y ya estaba entrando en Francia, ya la guerra estaba declarada, estaba comenzando a anexar todos los países, era una cosa tremenda todo lo que estaba sucediendo, y todo el mundo estaba con miedo de lo que podía llegar a pasar. Pero lo que les quiero contar fue de una situación al que los historiadores, el mundo entero, le llaman el milagro de Dunkerque. No sé si lo estoy pronunciando bien, Dunkirk o Dunkerque, como decimos los latinos. Dunkirk era una playa, si no estoy equivocado, mal recuerdo, en Francia, y en el año 1940 aproximadamente, ya un desastre inminente. Todos los aliados estaban intentando salvar a Francia y a los otros países que estaban siendo invadidos por los nazistas, ¿no? Entonces, en mayo de 1940, Hitler envía todos los tanques, divisiones motorizadas, sus tropas, a través de los bosques de las Ardenas, cuya defensa los aliados habían descuidado por considerarlos impenetrables para cualquier tipo de vehículo militar. Eso fue un desastre, porque las divisiones alemanas penetraron en Holanda y Bélgica de una forma tan fácil, que bueno, todas las naciones a su alrededor estaban a merced de las tropas alemanas. Así que bueno, la guerra relámpago, que le llamaron los historiadores, ¿no? Los agarró desprevenido a todos los ejércitos aliados. 2 semanas después del ataque alemán, escuchen bien lo que pasó, Holanda se rindió, las tropas francesas, inglesas, belgas, estaban tan desbordadas y tan aturdidas por lo que había pasado, que el general británico prácticamente se estaba ya casi rindiendo. Entonces, los franceses se sintieron traicionados. Te cuento esto porque esto es poderoso, hermano. Los libros de historia no te lo van a contar a ti. Nunca lo vas a ver. Y hasta el día de hoy es un misterio lo que pasó literalmente aquel día. El 23 de mayo, escucha bien, de 1940, lo que el mundo temía ocurrió fatalmente, porque había unos 400.000 soldados aliados. La mayoría de ellos eran ingleses, pero sí, también había franceses, belgas. Habían quedado rodeados por las fuerzas alemanas en torno a la ciudad portuaria de Dunkerque. Lo único que los podía salvar, miren, les estoy leyendo aquí lo que dice la historia, solo un milagro los podía salvar. Y el milagro ocurrió. Al mediodía del viernes 24 de mayo, los tanques alemanes recibieron la orden de detener el avance hasta nueva orden. Todos los más avanzados estaban a solo 25 kilómetros de la costa. ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Nunca nadie pudo entender que una batalla que prácticamente estaba tan fácil para los alemanes, tan fácil. ¿Qué fue lo que detuvo a Hitler y a todos los oficiales del ejército nazi? ¿Qué fue lo que les detuvo? ¿Cuál fue esa decisión rara, tan extraña, de no invadir Dunkerque? Porque, como les dije, el ejército británico, el ejército de los aliados, estaban tan vulnerables, no sabían para dónde irse, estaban acorralados. Estaban totalmente, la guerra estaba ganada, así decían los jefes del Estado Mayor del ejército alemán. Lo único que tenían que hacer era terminar, ejecutar, matarlos a todos. Amados, esto es algo tremendo. ¿Qué fue lo que movió al Führer a detener sus tanques cuando el enemigo estaba acorralado en las playas? Yo les voy a decir algo, mis hermanos, este es un misterio que jamás va a ser, el mundo va a entender, los historiadores no van a poder comprenderlo, porque no hay explicación. La guerra ya estaba prácticamente, o sea, la batalla por esa región del mundo estaba prácticamente totalmente,
estaba totalmente dominada por el ejército alemán. Ya era totalmente previsible que eran ellos quienes iban a ganar. De repente algo los hizo volver atrás, los hizo retroceder y no invadieron y no atacaron a esos soldados que estaban acorralados. ¿Saben lo que hizo Churchill? Mandó unas embarcaciones, pequeños barquitos, todo para poder rescatar a todos, porque estaban muy cerca de la costa de Inglaterra. Estaban apenas a 40 kilómetros. Y los tanques alemanes y toda la artillería y las tropas alemanas estaban a 25 kilómetros. Churchill mandó todo tipo de barcos y embarcaciones pequeñas para rescatar. Se fueron prácticamente el 90% de las tropas y el Señor guardó la vida de esos soldados aliados. Bueno, te voy a contar qué pasó. En el Instituto Bíblico donde estaban el señor Rhys Howell, este hombre de Dios, este pastor misionero, que era un verdadero intercesor, ellos estaban clamando día y noche por las vidas del ejército británico y los aliados, pidiendo literalmente que el Señor hiciese que el ejército alemán, una fuerza de Dios, los ángeles de Dios intervinieran a favor de esas vidas. Ya se había derramado mucha sangre en todo ese tiempo. Dios escuchó las oraciones del intercesor Rhys Howell. Dios lo usó durante toda la guerra mundial. Nunca el mundo va a saber lo que fue capaz de hacer una oración intercesora. No solamente él, sino de todo su equipo, de los alumnos, el equipo con que él trabajaba. Él era un profesor y era reciente. La escuela bíblica hacía unos años que se había abierto, inaugurado. Mis amados, esto fue algo poderosísimo. Yo te voy a leer te quiero leer aquí, el diario de este hombre de Dios, lo que él dijo durante ese momento, porque en el libro tú vas a encontrar más detalles de esta historia impresionante. Qué tremendo lo que Dios hizo. Dice que el 26 de mayo de ese día, dice que el señor Howell no fue más a las reuniones de oración, fueron otros miembros del equipo que la presidieron, él se fue solo con Dios para batallar y como otros han testificado, la carga aplastante de aquellos días quebrantó su cuerpo, literalmente él dio su vida. Así que el 26 de mayo fue un día de oración pública en Gran Bretaña. Qué tremendo es esto. Miren, el 27 de mayo en su diario dijo, hay intercesión y fe para que el Señor pueda hacer una gran obra. Nuestro pueblo verá a Dios respondiendo sus oraciones y tendrá mucho gozo por ello. Todo lo que podemos hacer hoy es creer. Las noticias entre las dos reuniones fueron horribles. El infierno está sobre la tierra. El día siguiente el señor Howell estuvo solo de nuevo con Dios. Amados, qué tremendo. En las reuniones se oró para que Dios interviniera en Dunkerque y para que salvaran a sus hombres. Estoy leyendo aquí el diario del señor, del misionero Rhys Howell. Qué poderoso. Dice, en las reuniones se oró para que Dios interviniera en la ciudad de Dunkerque y para que salvara a nuestros hombres, y al descender el Espíritu sobre ellos, estando en oración y súplica, lo que uno oró al final expresaba la seguridad dada a todos. Yo estoy seguro de que algo ha sucedido. Para resumirlo, para no hacerlo más largo, mira, amados, dice, desde el punto de vista del mundo no había esperanza de victoria, pero Dios me había dicho que así sería. Yo no podía venir esta noche y pedirle que interviniera porque ya hemos dicho que Él lo va a hacer. Si Él está en el campo de batalla, va a cambiar las malas noticias respecto a nuestros soldados por una muy buena noticia. Oh, que Dios nos levante esta noche. No vamos a tener miedo ni pánico pensando que los nazis van a ganar. Alemania debe ser liberada, así como Inglaterra y Francia. Puede ser que pasemos por sufrimientos mayores, pero no voy a dudar del resultado final. Declaramos en los términos más claros, el enemigo no invadirá a la Inglaterra cristiana. Amados, el milagro sucedió ese día. En Dunkerque, una fuerza misteriosa, algo
algo inexplicable llevó al ejército alemán a retroceder y 400.000 vidas fueron salvadas esa noche. Hay una película reciente dirigida por Christopher Nolan, yo te la recomiendo, se llama Dunkerque. Ahí esta es una historia verídica, sucedió. Lógico que en la película no se habla sobre los intercesores que estaban detrás de todo ese episodio orando para que Dios protegiera a esos jóvenes, a esos soldados. Nunca el mundo va a saber ni va a reconocer jamás lo que Dios hizo en aquel tiempo por el ejército británico. Rhys Howell fue un intercesor de verdad que Dios usó poderosamente en aquel tiempo para cambiar el curso de la historia. Lo que Dios ha hecho por otros, mis hermanos, Él lo puede hacer por nosotros hoy. Lo puede hacer por ti y por mí. Así que nunca se olvide, nunca desvalorice ni minimice el poder de la oración y de la intercesión. Amén. Dios nos quiere usar como intercesores en la brecha en este tiempo. Por favor, acompáñame ahora. Te voy a compartir algunas enseñanzas importantes del... un segundo. No era bien esto lo que quería poner. Les voy a compartir algo muy importantísimo que les quiero hablar sobre la intercesión en el Antiguo Testamento. En la próxima clase, si Dios así lo permite, vamos a ver si antes de Navidad consigo ministrar una lección más. Estaré ministrando sobre la intercesión del Nuevo Testamento. Principalmente voy a hablar sobre Jesús como el intercesor por excelencia, ¿sí? Nuestro sumo sacerdote, Dios Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Él es nuestro Salvador. Jesús el ungido, Yeshua HaMashiach, como dice su palabra original hebraica. Él es el ungido del Señor. Bendito sea tu nombre, Padre amado. Yo te doy gracias, Señor, por el poder de la oración. Escucha bien lo que te quiero compartir. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Voy a hablarte sobre la intercesión en el Antiguo Testamento, ¿sí? Vamos a hablar sobre dónde es que comienza todo esto. Gracias te damos, Señor. Voy a bajar un poquito el volumen. Deme unos minutos que me organizo aquí. Es importante que entendamos que vemos la intercesión sucediendo en todas las Escrituras. En todas las Escrituras. Es poderosísimo saber todo lo que el Señor hizo a través de los héroes de la fe. Algunas personas dicen que la intercesión, el ministerio de intercesión no está en la Biblia. Así como hay muchas cosas que no están en la Biblia. Muchísimas cosas no están. Pero todo en la palabra de Dios, todo habla de la intercesión. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos a una iglesia, a un cuerpo de Cristo, a un pueblo escogido por Dios que le busca día y noche y que se levanta para poder servirlo. Yo no voy a tener tiempo para hablarte de todo, pero quiero contarte de que uno de los primeros episodios que vemos, de los primeros ejemplos de oración e intercesión, es en la vida de Abraham. Vamos a encontrar en el libro de Génesis que este es uno de los pioneros de la intercesión. Yo aprovecho para recomendarte que tenemos uno de los cursos que están disponibles para todos ustedes, se llaman oraciones bíblicas extraordinarias. En ellos yo te voy a hablar, inclusive aquí te voy a resumir de lo que yo he expuesto con mucho detalle en cada una de estas enseñanzas, ¿no? Las oraciones de Abraham, por ejemplo, son 2 lecciones en video que están disponibles con más profundidad, con más detalles en el curso Oraciones Bíblicas Extraordinarias. Te quiero decir que Abraham era el amigo de Dios, uno de los hombres más extraordinarios del tiempo antiguo. Abraham, mencionado en la Biblia unas 312 veces, fue exaltado como un hombre de Dios. Inclusive, él es
una persona tan conocida en las tres importantes religiones del mundo de hoy, para el judaísmo, el cristianismo e inclusive para los musulmanes. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Durante los primeros años, este hombre, Abraham, que significa padre exaltado, Dios lo usó poderosamente. Y una de las cosas que más me llama la atención es que Matthew Henry, un hombre de Dios, lo caracterizaba por ser el amigo de Dios, alguien con quien él hablaba con Dios de una forma tan natural, tan espontánea. Miren, si hay algo que aprendemos de la vida de Abraham, que él era un hombre que tenía una capacidad para escuchar a Dios. Él hablaba poco con Dios, no hablaba tanto, no oraba tanto como muchos de nosotros hacemos. Nosotros oramos mucho, pero somos flojos en escuchar la voz de Dios. Y este hombre, Dios le hizo muchas promesas, le hizo promesas de que él sería el padre de muchas naciones, que él se tornaría en una gran nación, que reyes saldrían de él. Dios le dijo a Abraham que se tornaría en una nación poderosa, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y todo eso cuando él ni siquiera tenía un hijo. Qué tremendo, ¿verdad? Era un hombre de fe que vivía viajando, un hombre también humano, ¿verdad? Con pies de barro, débil, lleno de debilidades humanas, como muchos de nosotros, lleno de vulnerabilidades. Pero aún así era un hombre que agradaba al Señor, y el Señor lo amaba, y el Señor le hizo tantas promesas. Él se agradaba de la vida de Abraham. Era un hombre de mucha fe. Usted va a ver aquí, yo te paso aquí, no tengo tiempo para leer todos los versículos porque no quiero pasarme del tiempo, pero voy a decirte que en Génesis 12, Abraham le edifica un altar para buscar a Dios. Abraham en Génesis 13 invoca el nombre de Jehová y edifica un altar. Por donde quiera que iba Abraham, en su peregrinaje, en su jornada, en sus viajes de fe, él edificaba altares al Señor. Según lo que leemos la Biblia, encontramos 5 altares que fueron erguidos, edificados por Abraham. Y así debemos nosotros tener esa visión en los tiempos actuales de construir un altar de oración. No debemos preocuparnos por cosas físicas, así que en nuestra vida, donde fuéramos, nosotros edifiquemos altares de oración, de adoración al Señor, para poder invocar el nombre de Jehová, como lo hacía Abraham. En Génesis 17, versículo 8, Abraham intercede por su hijo Ismael y por Agar, ¿no? Aleluya, gracias Señor. Voy a corregir aquí un segundito. Es que en cada idioma se escribe de forma diferente. Entonces Abraham intercede por Ismael y por Agar para que Dios los guarde y los proteja cuando ellos tienen que salir, dejar de vivir con Sara, ¿no? Ellos tienen que encarar e irse entrar en el desierto y casi que se mueren de hambre, de sed, pero Dios guarda la vida de Ismael y Agar. Él intercede por Ismael. En Génesis capítulo 20, Abraham intercede por el rey Abimelech, que quería quedarse, acostarse con la mujer de Abraham. Inclusive el Señor castiga a las mujeres de aquel lugar con esterilidad. Qué tremendo eso. Muy, pero muy profundo eso. Él tiene que interceder para que no caiga una desgracia en toda aquella tierra. Cuando Abraham estaba en la ciudad, peregrinó en Gerar, que era una de las ciudades de los filisteos. El rey Abimelech quiere quedarse con la mujer de Abraham, con Sara. Claro, ella era muy bonita y llamaba la atención. Y él mintió inclusive para el rey de que ella era su hermana, que no era su esposa. El pobre Abraham tenía miedo, era un hombre temeroso, no tenía la revelación de que Dios lo podía guardar y proteger. Y bueno, tuvo que aprender a través del tiempo, con los años, que Dios, uno de los atributos de Dios, que Él es un Dios protector,
que Él nos guarda de todo mal. Y Él, dice que ora y pide sanidad. Abraham oró y Dios sanó a todo el pueblo de Gerar, a todas las mujeres que eran estériles. Pero hay otro episodio interesante que es en Génesis capítulo 18 y 19. Abraham, usted va a ver intercediendo por Sodoma, la ciudad perversa. Yo me gustaría extenderme, pero como tengo mucho contenido para compartir hoy, solo apenas puedo decirle, por favor, que ustedes vean la enseñanza, la lección. Está aquí en mi canal de YouTube. Busquen la playlist Oraciones Bíblicas y ustedes van a ver todas las enseñanzas. No están todas completas porque algunas tienen dos, son primera y segunda parte, pero ustedes tienen bastante material aquí donde ustedes van a ver el comienzo, el origen, los pioneros de la intercesión, de hombres de Dios que intercedían por la nación de Israel y oraban por el pueblo de Dios e intercedieron por muchas personas. Abraham, ese es uno de los primeros casos que vemos y ejemplos en la Biblia de alguien que intercede. Acá en este capítulo 18 y 19 van a ver a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, por Sodoma, la ciudad perversa, por su sobrino Lot. Y él tiene una conversación con Dios muy interesante. Señor, si llega a haber 50 justos, tú vas a guardar la ciudad de Sodoma. Y así va descendiendo hasta que él se da cuenta que no había tantos justos en aquel lugar, ¿no? Toda la ciudad estaba infectada por el pecado y el Señor no puede hacer nada. No puede hacer absolutamente nada porque había pero mucha iniquidad, y es así que la ciudad de Sodoma es completamente exterminada y aniquilada, ¿no? Por los juicios de Dios. Y es así que vemos al amigo de Dios, Abraham, nuestros primeros ejemplos que encontramos en el libro de Génesis de alguien que oraba por otras personas, oraba para que el nombre del Señor sea glorificado. Otra enseñanza que yo comparto en el curso de oraciones bíblicas son las oraciones de Moisés. Aquí apenas estoy haciendo un resumen y recomendándoles a ustedes para que ustedes quieran tornarse profesionales en esta área o conocedores del tema, estar más familiarizados con todo lo que la Biblia dice sobre la oración, de la intercesión. Amados, todo lo que tengo aquí en el canal es gratuito, así que aprovechenlo, que para la gloria de Dios sea de mucha bendición para usted. Voy a resumir diciendo que de Moisés, el libertador, este hombre de Dios que rehusó llamarse el hijo del faraón, dice, y que escogió rehusó los deleites temporales del pecado, ¿no? Para poder servir al Señor, para poder glorificar a Dios. Rehusó ser el hijo del faraón, dejó toda la gloria, los lujos del palacio, del imperio, del gran imperio del faraón, para ser maltratado con el pueblo de Dios. Qué tremendo. Moisés, el libertador. En Éxodo 7 usted va a ver que él acepta el llamado de Dios para interceder por el pueblo de Israel. No es que lo acepta fácilmente. Fue muy difícil para el pobre Moisés aceptar lo que Dios le estaba pidiendo. No fue fácil porque él era una persona que era torpe en su lengua, según le dice la palabra de Dios. Y él, la verdad, no quería interceder por un pueblo tan difícil, tan obstinado, tan rebelde como era el pueblo de Israel. En Éxodo 8, acá vemos cómo ya empiezan a caer las plagas sobre Egipto. Una de las cosas tremendas que en Éxodo 7, que me llamó mucho la atención, vale la pena que usted lo vea, mi hermano. Voy a compartirlo acá. Creo que es el único versículo que yo voy a compartir con ustedes. Éxodo capítulo 7, versículo 1. Escuchen lo que dice acá, porque él estaba argumentando con Dios y discutiéndole. Señor, ¿cómo se te ocurre llamarme a mí si yo soy torpe de labios? ¿Cómo pues me ha de oír el faraón? El faraón no me va a escuchar. Yo no tengo elocuencia, no tengo facilidad de palabra. Bueno, el Señor le dice a Moisés en capítulo 7 de Éxodo, versículo 1, mira, yo te he constituido Dios para el faraón y tu hermano será tu profeta.
¡Wow! Escucha esta palabra, mi hermano. Yo te he constituido un Dios para el faraón. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. En el versículo 6, la Biblia dice que Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Tenía Moisés 80 años de edad y Aarón 83 cuando hablaron al faraón. Qué poderoso, ¿verdad? Dios nos ayude. Yo te he constituido Dios. Mira, eso a mí me da mucho temor de Dios. Lo que Dios puede hacer con la iglesia del Señor en los tiempos que estamos viviendo. Usted no se da una idea del alcance, del impacto cuando nosotros caminamos alineados con Dios, cuando nosotros le obedecemos al Señor. Yo te quiero decir, hablando de eso, que cuando estaba leyendo el libro de Rees Howell, el intercesor, yo me quedé tan impactado, hermano. Cayó un temor de Dios sobre mí. Yo necesito decírtelo porque esto es algo poderoso. ¿Quién escribió el libro? Lo hizo con la unción del Espíritu Santo, de tal manera que las personas que lo lean sean impactadas. Produjo una reacción tan fuerte en mi vida de caer en sí, de reconocerme. Sentí inclusive qué poco que hago para el Señor. Cómo que este hombre hizo tantas cosas para Dios en un momento que no tenía de tantos recursos como la tecnología que tenemos hoy. Un hombre que Dios lo usó poderosamente. Qué maravilla, hermanos. Yo quisiera que usted entienda esto que le acabo de leer recién. Yo te voy a constituir como Dios delante del faraón. Cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios está interesado en intervenir en el asunto, Él va a hacer cualquier cosa nada es imposible para Dios. Usted entiende de que nada es imposible para Dios. Dios puede usar una persona torpe de lengua. Dios puede hacer que las leyes de la física sean totalmente burladas, sean totalmente ridicularizadas delante de la ciencia para mostrar que solo existe un Dios todopoderoso, capaz de hacer cosas infinitamente más grandes de aquello que podemos llegar a concebir, a pensar nuestra mente. Yo quiero que usted entienda, mi hermano, esto es algo serio. Yo te he constituido por Dios delante del faraón. Eso me da mucho temor de Dios. De lo que un intercesor, las armas poderosas con las que cuenta. Nosotros no tenemos siquiera la menor idea de lo que Dios puede hacer con una persona que le cree a Dios, con una persona que se somete a Dios, alguien que se rinde al Señor, alguien que está dispuesto para Dios, decir: heme aquí, Señor, úsame como tú quieras. Oh, Espíritu Santo, que Dios nos abra los ojos, que Dios nos haga entender que todo lo que hacemos para Él tiene su fruto, su recompensa, su cosecha. Amados, qué maravilloso que es esto. Usted entienda, mi hermano, lo que nosotros podemos llegar a hacer si nosotros le creemos a Dios. Acá la Biblia cuenta de Moisés que inclusive el faraón en unas 4 ocasiones le pide oración a Moisés. Por favor, ora por mí, le dice el faraón. Eso está en la Biblia, en 4 ocasiones. Y él se va, ok, yo voy a orar por ti. Decime cuándo querés que ore, en qué momento. Cada vez que había una plaga, él le caía el temor de Dios, pero bueno, el faraón nunca aprendió, nunca se dio cuenta, fue cabezón, nunca reconoció el poder de Dios. El propio faraón le pidió a Moisés para que ore por él. ¡Qué tremendo! Bueno, se me va el tiempo. Éxodo 17, la palabra de Dios dice que Moisés intercede por Israel en la batalla. Cuando Dios lo manda a lo alto de una montaña para que él pudiera levantar las manos a favor del ejército de Israel, de los
que estaban luchando para poder avanzar, ¿no? Avanzar hacia la tierra prometida. En fin, cada vez que las manos de Moisés caían, Israel perdía la batalla, pero cuando sus manos permanecían levantadas, la batalla era a favor del pueblo de Israel. Qué tremendo paralelo de nunca bajar los brazos, ¿verdad? Ahí está la famosa frase popular, no baje los brazos. Bien, en Éxodo capítulo 32 vemos que Moisés intercede para que el Señor no extermine a Israel. Dios estaba harto. Este es uno de los ejemplos más poderosos que vemos en la Biblia sobre la intercesión. El Señor le dice, bájate ahí, bájate de la montaña porque ya estoy harto de este pueblo desobediente, rebelde, que solo me trae aborrecimientos. Ya no quiero saber, voy a exterminar a todos los israelitas. Me habían construido un becerro de oro durante la ausencia de Moisés. Y Moisés intercede, le dice, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? No debes hacer eso. ¿Qué van a decir las otras? Él argumenta con Dios de una forma poderosa. ¿Qué van a decir las naciones enemigas? Dios los sacó para matarlos en el desierto. ¿Tiene sentido eso? Dios, no hagas eso. Y Él argumenta, les pone razones, argumenta con razones a Dios que tenían sentido, eran relevantes. Díganos, Señor, no hagas eso, ten misericordia, perdónalos. Él intercede por el pueblo de Israel para que el Señor en su furor no exterminase a todo el pueblo de Israel en el desierto. Es que el Señor escuchó el clamor de Moisés y cambió de opinión. ¿Será que nosotros entendimos bien eso? Acá hay un conflicto inclusive, ¿no?, teológico para muchos de nosotros poder entender que Dios no cambia, ¿no? Lo que Él hace, Él determina, Él lo hace. Qué poderoso, ¿no? Acá hay un ejemplo muy fuerte de intercesión. Está en ese Éxodo capítulo 32. Si quieres saber más detalles, te recomiendo las oraciones de Moisés, una de las lecciones de las clases de la escuela de oración de este instituto bíblico. Amén, mi hermano. Seguimos aquí entonces compartiéndote. No solamente Moisés era alguien que sabía interceder. Luego en Números capítulo 6, versículo 22, Moisés le enseña a Aarón cómo interceder bendiciendo al pueblo de Israel. Ahí está la oración más antigua, famosa, una oración milenaria que todos deberíamos saber de memoria. Sí, bendeciréis a los hijos de Israel, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Él les enseña y dice que así invocará mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, les dijo el Señor. Qué tremendo, amado. Voy a contarte que otro de los ejemplos que vemos de oración e intercesión son las oraciones de David. También este curso está disponible. No deje de verlo, mi hermano. Yo no sé si usted tuvo oportunidad de ver. Está en la playlist. Si usted descubre, va a encontrar mucho material que tal vez nunca vio. Y también está en la plataforma, ¿sí? Bueno, David era un hombre al cual le llamaban un hombre conforme al corazón de Dios. Él era ya un hombre que él cuidaba de animales, de sus ovejas, ya siendo muy joven, adolescente. Él tenía una conexión con Dios poderosísima. Ya en 1 Samuel 17, cuando él lo enfrenta al gigante Goliat, él le hace una declaración como si fuese un intercesor profético. Él se levanta y en vez de tenerle miedo al gigante, mira, amados, yo me imagino, y usted debería ponderar lo siguiente: ¿cuánto debe haber orado David para poder vencer al gigante? No es que él solamente era valiente, no, era un hombre de oración. Y él sabía que el mismo Dios que lo había librado de la boca de los leones, de los osos, de los lobos, que el Señor lo había protegido en todas las situaciones, ese mismo Dios le iba a dar la victoria ante el gigante. Y una de las declaraciones que a mí me fascina en la Biblia dice: sí, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien
Tú has provocado. Él hoy mismo te entregará en mis manos. Él te entregará en mis manos. Tú provocaste al Dios de los escuadrones de Israel. Qué poderoso, hermano. Qué declaración, la declaración profética. Él te entregará en mis manos y vas a hacer comida tú para... Te van a comer las aves del cielo. Hermano, qué tremendo es. Qué declaración profética. Tal cual sucedió, como Él lo declaró. El gigante cayó delante del poder de Dios. Les decía, le estaba hablando de David, que él tenía esa costumbre. Él tenía la costumbre de consultar con el Señor antes de ir a la batalla. Qué poderoso es eso. Cuando él pierde a toda su familia, yo conté en la historia de la restitución de David en Siclag. Esa es una de mis historias favoritas. Cómo fue que él recuperó todas las cosas. Qué poderoso, mis amados. Cómo Dios usó a David. Él tenía esa conexión tan fuerte con el Señor. Era su hábito y un principio que todos debemos aprender. Consultar con el Señor. No se meta en batallas que no son autorizadas por Dios. Muchos de nosotros nos hemos metido en líos por habernos metido en batallas que Dios nunca nos mandó batallar. Recuerde que la batalla es del Señor, y cuando el Señor te diga sí, es para poder, es por avanzar, yo te voy a dar la victoria, usted va. Pero si el Señor dice, no vayas, así como una vez le dijo el Señor a David, no vayas, porque no te voy a bendecir. Él le obedeció al Señor. Entonces él tenía esa costumbre de consultar con el Señor antes de ir a la batalla. Mira bien, él tenía un entendimiento, una revelación sobre los tiempos. Él oraba, dice en Salmos 55 y 17, dice, de tarde, de mañana, al mediodía, a la mañana yo voy a orar, ¿no? Dice, y el Señor oyó mi oración, de tarde, de mañana, al mediodía. Él tenía esa costumbre de orar en la mañana, al mediodía, a la tarde. Y Él oirá mi voz. Dice, qué tremendo, qué poderoso. En el Salmo 119 usted va a ver a David que dice que él se presentaba 7 veces al día. Él tenía momentos, pausas de oración donde se encontraba con Dios. ¡Qué tremendo! Segundo de Samuel, capítulo 24, David comete uno de los más grandes errores. Se pone a censar al pueblo cuando él no tenía ninguna necesidad de censar al pueblo. Hoy en día, el censo es algo normal, se usa más que nada para la información de una nación, de un país. Es muy importante para la organización, para la administración de una nación, pero en aquel momento Dios no lo había permitido, que él estaba censando para ver la cantidad de soldados, de varones de guerra que podían ir a la guerra. Y el Señor se enoja mucho con David por haber hecho eso, ¿no? Y ahí que el Señor le dice, elige el castigo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál va a ser el castigo que te voy a dar? Elige tú el castigo, ¿no? Entonces vino una gran mortandad sobre la nación de Israel. Muchas personas murieron, una plaga tremenda. Había un ángel trayendo esa plaga sobre la nación de Israel. Y David intercedió para que se cesara esa mortandad y el Señor tuvo misericordia. Amados, este es uno de mis temas favoritos. En 1 de Crónicas, capítulo 16, vemos cómo el tabernáculo de David. Este es uno de mis temas donde yo me regocijo en el Señor. Yo te pido, por favor, por falta de tiempo, amado, por favor, entra en la playlist y te animo a que tú busques las oraciones de David. Aquí están en el canal, y si tú me pides a mí por el WhatsApp, no por email, que es más fácil para mí, yo te voy a mandar los enlaces de la segunda parte, porque la segunda parte no está visible al público en general. Amén. El tabernáculo de David, esa fue una de las mayores expresiones del corazón de David,
del amor que tenía por la presencia de Dios. El tabernáculo de David rompió con todos los moldes. Si hubo un lugar, una casa favorita de Dios, era el tabernáculo de David. En Amós capítulo 9, versículo 11, la palabra de Dios decía que proféticamente el Señor le daba esta palabra al profeta, que vendría un tiempo que se restauraría el tabernáculo caído de David. Cuando el tabernáculo de David había sido establecido, fueron los años de mayor prosperidad de la nación de Israel. Fueron 40 años de paz, de prosperidad, de crecimiento, de conquista. Se enriqueció tanto David, tanto, fue tan bendecido por Dios, que tenía paz por todas partes y le dejó un legado de una prosperidad enorme a su hijo Salomón. Le entregó prácticamente todo en sus manos, todos los recursos para que él pudiera continuar con su reinado. Qué tremendo fue esto. Es el tabernáculo de David. Hubo 3 lugares donde el Señor se manifestó: en el tabernáculo de Moisés, en el éxodo del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Luego, unos siglos después, el tabernáculo de David durante el reinado de David. Y luego vemos el templo de Salomón. Estos 3 lugares donde la presencia de Dios se manifestaba. Pero si hay un lugar donde, si hubiese una casa favorita, elegida por Dios, si bien el templo de Salomón fue algo glorioso y donde también la gloria Shekinah de Dios se manifestó en ese lugar, pero no hubo un lugar tan especial como lo fue el tabernáculo de David. Voy a decirte algo, mi hermano querido. Voy a preparar un curso especial solamente sobre el tabernáculo de David. Ni voy a hablar mucho del tabernáculo de Moisés. Voy a hablarte sobre el tabernáculo de David, uno de los lugares favoritos por el Señor. Qué maravilloso. Ese es el lugar donde Dios habitaba su presencia, donde Él se regocijaba, donde la gloria Shekinah de Dios permanecía en ese lugar, y era algo maravilloso. Era algo, mi hermano, si era un lugar donde todos nos gustaría conocer, y si en el cielo tuviéramos esa bendición de poder retroceder en el tiempo para poder conocer y ver lo que sucedía. Era un grupo de levitas adorando al Señor 24 horas, todos los días. Esa es la visión del 24/7. El movimiento 24/7 está arrasando por el mundo. En el mundo entero, Dios está haciendo una grande obra con las personas que tienen la visión de adorar a Dios las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Oh, mi amado, que Dios nos dé ese hambre, ese deseo de ver la gloria de Dios, de tener hambre por las cosas de Dios. Amén. Bueno, estoy entusiasmado ya hablándote de eso, pero te quería decir que esa era una de las casas favoritas, de los lugares predilectos del Señor. Si Él tuviera que elegir, elegiría el tabernáculo de David, porque allí había libertad, no había velos de separación, no había nada que los separase. En el tabernáculo de Moisés el sacerdote tenía que entrar y había una separación, no cualquiera podía entrar. Aquí en el tabernáculo de David las puertas estaban abiertas para todos. No había tantos elementos. David fue revolucionario, y a través del tabernáculo de David no había sacrificio de animales. Los sacrificios eran sacrificios de júbilo, de alabanza, que agradaban a Dios. Por eso es que a David le gustaba tanto alabar al Señor y cantar. Él contrató levitas, eran pagos los levitas para adorar al Señor. Les daba un salario, un sueldo mensual, y no era poco, para poder estar allí organizados todos los días. Y Él pagó un precio altísimo para sustentar los levitas, solamente para estar adorando a Dios. Yo tengo certeza de que había tan mover de Dios tan maravilloso, que esa gente lo harían gratuitamente, pero bueno, tenían que sobrevivir, así que ellos
eran sustentados ni más ni menos que por David para que ellos pudieran adorar al Señor. Amén. Así que bendito sea el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios hizo. Por eso es que Él era llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Usted va a encontrar también en el libro de los Salmos un tesoro precioso de oraciones, de alabanzas, de profecías y de mucha intercesión por la nación de Israel y por las generaciones venideras, por la Israel espiritual que vendría luego en los tiempos de la nueva alianza, del Nuevo Testamento. Otro de los ejemplos en el Antiguo Testamento de intercesión la encontramos en el libro de Daniel. Recomiendo también para todos las oraciones de Daniel. Daniel era un intercesor y un profeta de Dios que el Señor usó poderosamente en su tiempo. Un hombre que había sido cautivo, llevado a Babilonia. Y durante su tiempo en Babilonia, el Señor lo usó poderosamente. Él era un hombre de mucha influencia y el Señor lo usó para que el conocimiento de la gloria de Dios fuese llevado y mostrado para la nación, para el imperio babilónico. Daniel era un hombre de oración, que tenía una vida de oración activa. Entonces, es poderoso esto. Él fue uno de los principales cautiverios que Judá experimentó, que fue en el año 600 a.C., ¿no? Una fecha importante. Allí empiezan los 70 años de cautividad. Él va a hablar, inclusive en uno de sus libros, usted va a encontrar las profecías, ¿no?, de las 70 semanas. Es necesario que usted tenga un entendimiento, un conocimiento, el contexto histórico, la cronología de los reyes de Judá, para poder entender la revelación profética que el Señor le dio, no solo a Daniel, sino también a Jeremías, Isaías, quienes profetizaron con referencia a ese periodo, ¿no? Amén. Así que bueno, Dios sea alabado. La vida de Daniel se destaca como uno de los más grandes hombres de la historia judía. Él fue una de las personas que más intercedieron por el pueblo de Israel. En Daniel capítulo 2 hubo una sentencia de muerte contra los sabios de Babilonia. Usted va a encontrar ese episodio en el capítulo 2 de Daniel, cuando él intercede por protección para los sabios. El rey se volvió loco porque no sabía, había tenido un sueño malo, un sueño que lo aterró, y él le pidió a los sabios que interpretaran su sueño, pero nadie sabía cómo le vamos a decir el sueño, díganos el sueño. Entonces él lanzó un decreto de muerte contra todos los sabios, y estaban incluidos Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces Daniel intercedió por la protección para los sabios y para que el Señor le revelase cuál era el sueño del rey. Y es allí que el Dios del cielo le revela el sueño de Nabucodonosor, el rey. El rey queda tan impactado con Daniel que lo nombra como una mano derecha dentro de su reinado, como uno de los hombres más importantes del imperio. ¡Qué tremendo! Daniel era un hombre de oración, un hombre que ayunaba, uno de los famosos ayunos en el tiempo actual. Hasta el día de la fecha es el ayuno de 21 días de Daniel. Él también tenía un ayuno de 10 días. Usted va a encontrar en Daniel 1, en Daniel 10, que él se abstenía de alimentos como de carne, de ciertos tipos de alimentos, de bebida alcohólica, de vino. Lo único que él comía eran legumbres y vegetales, nada más, y frutas, ¿no?, durante esos días donde él se buscaba a Dios intensamente por respuestas para las situaciones que vivía en ese tiempo. En Daniel 9 usted va a ver a Daniel intercediendo por el pueblo de Israel. Una de las oraciones más bellas que encontramos en la palabra de Dios está en el libro de Daniel, capítulo 9, donde hace una oración poderosísima a favor de la nación de Israel. En el Daniel 10 usted va a ver la famosa batalla espiritual, y donde el ángel se le aparece. El ángel le dice que había sido detenido
por el príncipe de Persia, ¿no? Lo que entendemos que es uno de los primeros registros que vemos en la palabra de Dios sobre la batalla espiritual. En fin, Daniel era un hombre intercesor, profeta de Dios, y que intercedía continuamente, de mañana, 3 veces al día, y él intercedía por el pueblo de Israel. Era un hombre de tanta oración que inclusive fue atacado, acusado injustamente por sus opresores enemigos, quienes lo envidiaban, que terminan a través de una estrategia, de una mentira, de un engaño, hace que Daniel vaya a parar al foso de los leones. Imagínense, ahí está la famosa historia de Daniel en el foso de los leones y cómo el Señor lo guarda a través de sus ángeles poderosos. Ni siquiera nada le pasó, el Señor lo guardó en el foso de los leones. Qué tremendo, ¿verdad? La palabra de Dios es maravillosa, mis hermanos. Luego tengo otro ejemplo que vamos a encontrar en las oraciones de Josafat. Ya se me fue el tiempo, solo les puedo decir que es otra de las oraciones también que tenemos en el curso Oraciones Bíblicas Extraordinarias. Usted va a ver cuando el rey Josafat es amenazado por el ejército enemigo. El ejército, hay una amenaza de toda la nación de Judá ser invadida por el ejército enemigo, y él hace una oración tan poderoso. Él intercede por protección para el pueblo de Judá ante la inminente invasión del ejército enemigo. Allí en ese capítulo, en esa historia, mis hermanos, se registra una de las guerras más ridículas de la historia militar, una de las historias más absurdas, ¿no? Que el mundo no las reconoce, el mundo incrédulo jamás va a aceptar. Que cómo es posible que el pueblo de Israel haya ido a la guerra con un puñadito de soldados, con cantores, con músicos, con levitas que venían cantando en la línea de frente. Ellos estaban en la línea de frente. Todos los que van en la línea de frente ya saben que van a morir, porque son los que están, prácticamente son el escudo de los que vienen detrás. Entonces los levitas iban adelante, adorando al Señor, glorificad a Dios, alabad al Señor, porque Él es bueno y su misericordia dura para siempre. Qué maravilloso, ¿no? Qué hermoso, qué osadía. Hay que tener agallas, coraje. Tú y yo iríamos detrás de un ejército. Alabad al Señor, porque Él es bueno, su misericordia dura para siempre. Y tú sabes que delante de ti está todo un ejército enemigo, armado hasta los huesos, que viene para derrotarte. Imagínate el escenario. Por eso que el mundo entero no cree en esa historia. Y mucha gente se ridiculariza a los cristianos, inclusive a los judíos que cuentan esa historia. No la creen, porque es imposible que suceda en los tiempos actuales. Será que es imposible. La Biblia cuenta que los cantores, cuando iban delante, dice que todo el ejército enemigo, que eran como tres ejércitos de diferentes naciones, el Señor mandó confusión entre ellos, y el ángel del Señor hizo para que entre ellos se mataran. No lanzaron ni un arco ni una flecha. Todos murieron, todo el ejército. Eran cientos de miles contra el pueblo diminuto de Israel. Tanto miedo tenía Josafat que lo que hizo fue hacer una oración desesperada, una oración fervorosa, para poder que el Señor interviniera a favor de su pueblo. Es una de mis historias favoritas. Te la recomiendo para que la escuches, la leas, leas en la palabra de Dios, en la Biblia, y que tengas la oportunidad de poder llenarte de este tema. Quiero terminar esta lección diciéndote algunas cosas importantes. Tú, después de leer, de entender de todos estos hombres de Dios que dejaron un legado tan rico de oración, solo nos queda entender lo siguiente: que tenemos una deuda eterna con nuestros grandes héroes de la fe. Todo el legado que nos dejaron, nosotros tenemos que considerar el legado incomparable de estos gigantes de la fe. Usted no puede leer estas historias y quedarse como si nada. Si usted lee la Biblia
y no produce un cambio en su vida, o usted es muy ciego espiritual o muy sordo, o no sé, mi hermano, qué decirle. Tenemos una gran deuda con estos que nos enseñaron que a pesar de las muchas limitaciones que ellos tenían, porque eran hombres frágiles, de carne y hueso, como tú y yo, llenos de pecados, llenos de fallas, ellos tuvieron tan buenos resultados. El Dios de los cielos se manifestó a través de ellos y ellos tuvieron la capacidad de ser instrumentos en las manos de Dios, y Dios hizo grandes obras en sus vidas. Si ellos pudieron, entonces eso significa, mi hermano, usted y yo no somos diferentes de ellos. Nosotros también podemos lograrlo. Entienda, no tenga miedo de creerle a Dios, de obedecer a Dios. Querido hermano, hoy tenemos una gran responsabilidad. Yo leo estas historias y me viene como dentro de mí, no sé, como dicen los brasileños aquí, un constrangimiento. No sé cómo traducir ahora esta palabra, pero es como una carga dentro de mí, una vergüenza santa, una cosa dentro de mí que me dice, Dios mío, sabiendo de todas estas cosas, ¿por qué nos escondemos? ¿Por qué nos caemos en la zona de confort? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no intercedemos en las iglesias? ¿Por qué somos tan flojos? Sabiendo todas estas cosas, teniendo todo este legado, ¿por qué nosotros somos tan flojos y no queremos orar ni interceder? Dios mío, ayúdanos, Señor. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que levante en esta generación a nuevos guerreros de intercesores que se pongan en la brecha, guerreros de oración, que tengan ese propósito de echar a Satanás de su lugar de autoridad, porque eso es lo que hace el poder de la oración. Cuando nosotros oramos, Dios se mueve. Dios solo se mueve, entienda, solo se mueve usando personas de carne y hueso, como tú y como yo, así como hemos visto durante todas estas lecciones. Él tiene la necesidad de que haya intercesores, porque Él no puede violar el libre albedrío, no puede violar sus reglas, sus leyes impuestas por Él mismo. Por eso te necesita a ti, a mí. Así como te leí esta historia del intercesor Rhys Howell, que es una historia contemporánea de los tiempos más actuales. No te estoy hablando de algo que pasó hace miles de años atrás, sino hace unas décadas atrás. Un hombre que Dios usó para transformar e impactar y alterar el curso de la historia, porque estaba cantado, ya estaba declarado, estaba ya predicho que no había forma de derrotar al ejército alemán. Pero un hombre se levantó que le creyó a Dios y trajo a otros consigo, y que se pusieron a orar para que el poder de Dios se manifieste y le ponga frenos, límites a todas las fuerzas de Satanás, de las tinieblas. Eso es lo que hace el poder de la intercesión. Entienda, mi hermano, estamos haciendo este curso y no vamos a hacer nada. A mí me daría mucho temor de Dios que usted esté participando de esta enseñanza y usted no se mueva a orar. Yo vengo a decirle desde lo más profundo de mi ser: no deje que Satanás le robe la semilla de la palabra de Dios que está siendo plantada en usted a través de esta enseñanza. Mi hermano amado y querido, ahora usted tiene una gran responsabilidad. Tal vez usted no sea llamado a tener el oficio de un intercesor, pero nada le impide de usted interceder por sus hijos, por su familia, por su cónyuge, por su barrio, por su ciudad, por sus vecinos, por las personas que están cerca de usted en el lugar de trabajo. Usted puede orar e interceder, mi hermano, para que haya un avivamiento en su iglesia, para que el poder de Dios se manifieste como nunca antes.
Yo vengo a decirle, si usted esperaba información en esta enseñanza, yo le vengo a decir que usted buscó el lugar errado, porque lo voy a agarrar a usted y decirle con toda esta palabra, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar durmiendo como antes sin hacer nada? A mí me da temor de Dios de leer estas cosas. Le digo de verdad. Le da mucho temor de Dios porque sé que a mí, yo solo me puse a interceder y orar porque vi que había que hacerlo. Que si no lo hacía, iba a ser totalmente derrotado por el diablo. No es que tuve un llamado, una luz, un resplandor que vino sobre mí. No, soy la persona más improbable para estar aquí hablándole a usted. Entienda, mi hermano, ¿por qué yo quiero terminar hablándole sobre esto? Que existe un poder transformador en la intercesión. Así como Jesús, el sumo sacerdote, que intercede por nosotros. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse por nosotros, sino uno que dice que intercede por nosotros. En hebreo usted va a encontrar, vamos a hablar de Jesús, el intercesor, el sumo sacerdote en la próxima lección. Pero yo quiero decirte aquí para terminar que el poder transformador de la intercesión, 5 beneficios de ese extraordinario poder que está disponible en nuestras manos. Uno de ellos es que el poder de la intercesión es la que provoca los grandes avivamientos. Son las pequeñas mechas, las chispas, los pequeños fueguitos que hacen que provoquen los grandes fuegos e incendios de avivamientos en todos los lugares esparcidos en la faz de la tierra. Cuando nosotros oramos, somos portadores de avivamiento. Donde quiera que vamos a ver almas perdidas, rindiéndose a los pies de Jesús. Donde quiera que vamos a ver vidas tocadas, impactadas por el poder de Dios. Hay beneficios para la transformación de vidas. Nosotros oramos, intercedemos para que haya vidas transformadas. Lo que una palabra, lo que un método, lo que una lectura, un simple estudio bíblico sin revelación no logra hacer, lo que no hace una campaña, o un evento, o un programa, o un método en su iglesia, usted va a ver que a través del poder de la intercesión eficaz, usted va a ver vidas transformadas, rendidas a los pies de Cristo. Cuando usted ora, mi hermano, uno de los extraordinarios beneficios del poder de la intercesión es alterar las circunstancias, ambientes nocivos. Algún día les voy a contar sobre el avivamiento en Guatemala, sobre el mover de Dios que hubo en países como Guatemala, donde en lugares desiertos no había ninguna chance, ninguna condición, el suelo estaba estéril, la tierra era estéril, pero allí cuando hombres se pusieron a orar, Dios derramó sobre la tierra su lluvia y se produjeron una de las más hermosas cosechas, generosas cosechas, abultadas cosechas de frutas, verduras, alimentos. Qué maravilloso, Dios. Eso es lo que hace. Dios sana la tierra, trae sanidad a la tierra y se cumple literalmente la promesa de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Cuando oramos vamos a ver que se cumple el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Guarde esa verdad en su corazón, mi hermano. Dios usa intercesores para que Dios sea glorificado y para que se cumpla el propósito eterno de Dios. Cuando nosotros intercedemos y nosotros le creemos a Dios, somos fieles buscando al Señor, Dios nos da la capacidad de cambiar el curso de la historia de la humanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero agradecer a Dios por esta oportunidad. Yo creo que no estuve mostrándole los slides. Perdón, amados. Yo estaba muy entusiasmado. Bueno, acá voy a resumirles lo que dije. Tenemos la capacidad de generar avivamientos, transformación de vidas, alterar circunstancias y ambientes nocivos.
5 beneficios del extraordinario poder de la intercesión para que se cumpla el propósito eterno de Dios y para cambiar el curso de la historia de la humanidad, tal cual como compartimos aquí en el testimonio de Rees Howells cuando oraron durante la Guerra Mundial. Llegó el momento cuando todo parecía perdido, que no había más salida. Dios dio vuelta al resultado y las tropas alemanas tuvieron que rendirse y finalmente Hitler desapareció de la historia, del mapa. Todas las tropas fueron humilladas de los alemanes, tal cual como el Señor le había mostrado a Rees Howells. ¿Qué vamos a hacer con todo esto que estoy compartiendo aquí? Que Dios nos ayude, que el Señor levante nuevos intercesores que se pongan en la brecha. Yo sé con todo mi corazón que no es casualidad que usted llegó hasta aquí. Yo tengo plena seguridad, oré al Señor para que usted venga y escuche esta enseñanza, para que esta palabra lo mueva y lo lleve a tomar decisiones importantes en su vida. Yo quiero decirle con todo mi corazón que Dios tiene grandes cosas para su vida. Dios tiene planes de paz para con usted y Él lo quiere usar para su gloria eterna. Amén. Se me fue el tiempo. Levante sus brazos al cielo y ora conmigo al Dios del cielo. Y clámele al Señor: Señor, heme aquí. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por ser tan egoísta, por ser indiferente, por ser insensible a tu llamado, a tu voz, por estar tan ocupado, poner tantas excusas, tantos justificativas, argumentos de por qué no fui. Hermano, veo personas pidiendo perdón todo el tiempo, ¿por qué no lo hicieron? Disculpas, pidiendo disculpas. Y solamente diciendo disculpas, el Señor dice: basta de pedir disculpas, mi hermano. El Señor ya te perdonó. Ese es el tiempo, ahora en este momento, de obedecerle al Señor. Y dejar de inventar disculpas, de determinarnos: heme aquí, Señor. Aquí estoy dispuesto a obedecerte y a hacer tu obra. Úsame, Señor, para este tiempo, para el tiempo del fin, para los tiempos proféticos que vivimos. Usa mi vida, cambia mi vida, transfórmame, Señor, renuévame, Señor. Yo declaro que tengo la mente de Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dame, Señor, la capacidad de pensar los pensamientos de Dios y de obedecerte con todo mi corazón. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te bendigo, mi hermano. Declaro la bendición del Padre. Pon tu mano sobre la tela. Yo imparto bendición sobre tu vida y que el poder de Dios venga sobre ti. En el nombre de Jesús, que todo aquello que te impidió fluir para Dios, hoy cae por tierra en la autoridad del nombre de Jesús. Todo impedimento, toda obra del enemigo, hoy es atada y amarrada en el poder del nombre de Jesús. Así te dice el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Mi palabra te libertará en el nombre de Jesús. Así dice el Señor. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Amén, mi hermano. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Siento la presencia de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Deja que el Señor te hable, mi hermano. Deja que el Espíritu Santo te hable. Tiene cosas para decirte, tiene revelaciones para darte. Tus ojos se van a abrir, las escamas se caerán de los ojos. Toda la suciedad que había en el ojo, en el oído, que no te dejaba escuchar la voz de Dios, Dios te va a limpiar los oídos y te afina los oídos para que oigas lo que el Espíritu dice a las iglesias en estos tiempos del fin. En el nombre de Jesús. Te bendigo, mi hermano precioso. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo fraternal desde aquí, desde donde estoy.
desde São Paulo, en Brasil. Vivo acá en São Paulo porque soy un misionero y estoy haciendo la obra en este país tan maravilloso que amo. Tengo hijos que nacieron aquí, por eso estoy aquí. Y bueno, te invito a participar de la escuela bíblica. Quiera Dios que toda esta enseñanza despierten en ti un amor por el Señor como nunca antes, que el fuego de Dios se encienda en tu vida como nunca antes, que todo esto te lleve a orar más que nunca. Comparte las enseñanzas en cuanto están libres aquí, disponibles. No sé cuánto tiempo más estarán disponibles para el público en general, pero aprovéchalos, compártelos, acompáñanos en el canal, recomiéndanos y por favor ponte en la brecha. Cuéntame qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Mándame un mensajito. Es muy importante que me des tu feedback de estas lecciones. Tú lo puedes escribir en la plataforma, mándame por WhatsApp, por el grupo de Facebook. Tenemos un grupo de Facebook, por el canal de YouTube, como quieras. Pero por favor, dime, ¿qué es lo que Dios te está hablando a través de estas enseñanzas? ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te revela el Espíritu Santo? No te quedes solamente con escuchar esta palabra. Sé que Dios tiene cosas tremendas con tu vida. No es por acaso que viniste aquí. Llegaste hasta aquí porque el Espíritu Santo te trajo. Créelo, mi hermano. ¿Sí? Bendiciones. Hasta el próximo video aula, nuestra próxima clase online. Que el Señor continúe usando su vida para la gloria de Él. Bendiciones.